Entonces, quería comenzar abriendo eh, la sala para otras preguntas, para que podamos comparar estas presentaciones. Creo que es importante pensar que es similar y que es distinto en la situación de las mujeres que reconstruyeron la memoria a través de estos distintos tapices y los hombres que parecían estar eh, alejados de eso. Pero abramos la discusión. Voy a comenzar aquí. Hay una palabra que realmente creo se mencionó dos veces en la primera presentación: religión. Históricamente, por lo menos, se nos ha dicho así, los Estados Unidos fue colonizado en gran parte por europeos que querían libertad religiosa, pero a menos que pongamos la religión bajo lo político en algunas de estas listas, no aparece como una razón tampoco como para irse o para retornar, y tampoco aparece como solución. Las mujeres que se reúnen lo hacen de una manera no religiosa. Y entonces me pregunto cuáles son sus ideas sobre dónde en el tiempo es como Estados Unidos, donde las personas son menos religiosas o menos eh, adscritas a una religión, dónde eso calza con cómo esto se ha desarrollado. Y me interesa principalmente cuál es el futuro. La religión o la organización de los migrantes eh, en términos de su adhesión religiosa, si es que va a ser eso algo importante o no en el futuro. Sí, cualquiera de ustedes o ambas pueden contestar eso. Muchísimas gracias por esa pregunta. Sí, la información que utilicé para mi investigación en esta presentación viene principalmente de académicos no religiosos, iniciativas de memoria. Entonces, la pregunta sobre la religión no salía realmente en las fuentes que yo consulté como un mecanismo de afrontamiento, pero algunas de las instituciones que proporcionaron apoyo esencial, fundamental, y servicios esenciales para estas comunidades, justo después de su desplazamiento, eran instituciones religiosas, tanto iglesias católicas como iglesias protestantes, más pequeñas en Colombia, relacionadas con iglesias protestantes en otras partes del mundo. Esa presencia definitivamente está ahí. Defini- Como mencioné, la persona que enseñó la técnica eh, de los tapices era una pastora menonita de Manhattan. No estoy segura qué más sucedió en esos encuentros en términos de hablar sobre las prácticas religiosas, pero sí observé que una de las historias que pude leer en el año 2016, un par de hombres, de hecho, de esta comunidad, fueron a una de las audiencias públicas con personas que habían sido paramilitares y que habían dejado las armas y que estaban intentando negociar con el gobierno y no ir a la prisión. Como parte de eso, se les trajo a hablar en público sobre lo que habían hecho en, en, en los años 2000, y estas eran las personas que ejercieron la violencia y el desplazamiento, y dos hombres de esta comunidad vinieron a escucharlos hablar y les regalaron dos Biblias como un símbolo de perdón. Y entonces creo que ha habido algo de elaboración de este drama a través de algún tipo de presencia religiosa, tanto católica como otras formas de cristiandad, pero no encontré mucha información sobre más específica. ¿Y qué tal en Carolina del Norte? ¿Los hombres o las mujeres encuentran algo de comunidad a través de las organizaciones religiosas? Sí. Entonces, México es un
es principalmente católico. Entonces están intentando encontrar iglesias católicas aquí. Aquí está la iglesia Thomas More, aquí en Chapel Hill. Hay un sacerdote que habla español y hay una comunidad grande de personas que vienen a la iglesia, pero también a través del proceso de migratorio cambian de religión. Hemos visto que eso ha tenido un impacto en Latinoamérica, porque yo diría, hace 20 años, el 95% de las personas dirían que eran católicas y ahora eso ya ha bajado a 80 y tanto por ciento, porque estas iglesias aquí están volviendo allá y creando iglesias en México, de la misma denominación, las iglesias protestantes en México. Eso está cambiando también. Y sé que eso es el caso de otros países también en Latinoamérica. De hecho, la experiencia de migración hacia los Estados Unidos está cambiando la composición religiosa en Latinoamérica. Ahora, otra forma en que he visto desarrollarse esto es que en las ciudades o lugares santuario, donde hay personas que tienen órdenes de deportación y se les está protegiendo en iglesias, ahí les protegen de la deportación en esos espacios. Entonces, todavía hay lugar y ahí hay un rol, es un rol que ha jugado la iglesia a través de todo el mundo. Sabemos eso. Y la otra cosa son las casas de migrantes que apoyan a los migrantes que están en tránsito a través de México. Esas son administradas por distintas comunidades religiosas, como los franciscanos, los jesuitas, en México también. Ellos cumplen un rol importante en proporcionar esta ayuda humanitaria a través de estas casas migrantes. Ahora, en- como individuos, las personas siempre dicen que hablan de Dios y que tienen fe en Dios y dependen de su fe para apoyar sus luchas también. Entonces creo que también es en parte institucional y el apoyo organizacional, pero también es una cosa personal que está ahí para reconfortarlos. Sí. E históricamente las iglesias sí fueron un lugar donde las comunidades migrantes tuvieron apoyo de salud mental también. Y también quisiera decir algo muy importante, como hablando de geopolítica, el Papa eh, Francisco vino al norte de México, en la frontera con Estados Unidos, hace un par de años, y le pidió a la Iglesia Católica en Estados Unidos que fuese más abierta hacia los migrantes, porque como ustedes saben, la Iglesia Católica en general está perdiendo gente. Y entonces como la Iglesia Católica en Estados Unidos ha sido siempre más de élite o aristocrática, mientras que los migrantes vienen de clase más baja, tienen que estar más abiertos, les decía, a recibir a los migrantes en tu iglesia, en su iglesia. Y hay una razón por la cual el Papa es de Latinoamérica, porque Latinoamérica es un gran segmento del mundo que sigue siendo católico. Tenemos una pregunta aquí. ¿Quieres guardarla? Entonces, como para seguir hablando de algo que hablamos, las comunidades de expatriados, hay una diferencia marcada entre los estadounidenses expatriados, las comunidades donde vas de ser ciudadano de un país desarrollado a un país que es par o un país en desarrollo, versus lo opuesto, que es la persona que viene de un país en desarrollo a aquí. Ustedes han notado, en mi experiencia, he visto una vez más mucho como con la población Karen en comunidades así. Creo que hay preocupaciones de que quizás algo de la cultura, el idioma se pueda perder en el tiempo por ese deseo de conformarse y olvidarse de las cosas en el país de origen. ¿Ustedes ven eso en estas comunidades reasentadas en su trabajo? Como intentando navegar cuánta cultura se debe preservar versus quizás eso ser un obstáculo para la creación de una comunidad. Y estamos más enfocados en conformarnos a lo de Estados Unidos más que crear una comunidad cultural propia. Muy bueno, eso es otro seminario completo, yo creo, pero creo que el español se perdió en muchas de las generaciones anteriores por esa razón, ¿cierto? Es como que uno necesita integrarse de manera completa y entonces no se habla español. Ahora tenemos
excelentes programas. Y ustedes saben, en Chapel Hill hay programas de inmersión en español. Tengo a mi hijo en una de esas escuelas públicas que solo hablan español y esto es promocionado, algo que se promociona desde el sistema de escuelas públicas aquí. Entonces creo que hay más apertura para hacer una sociedad más multicultural en Estados Unidos que lo que era antes. ¿Qué es ser estadounidense americano? Creo que es algo distinto a lo que era hace 50, 60 años atrás, entendiendo que todos traemos cosas a esto y por eso se llama esta gran mezcla de culturas y como eso también va cambiando. Y lo otro es que la cultura no sigue siendo, no es estática. La cultura no es algo dado que ya está, sino que México está cambiando también. Cada vez que vuelvo a México veo cambios en muchos sentidos que si uno está ahí todos los días ahí, no los percibe, pero si uno no va y vuelve en unos años, uno dice, ¿qué pasó aquí? Eso me ocurrió durante la pandemia, porque también durante el tiempo de la pandemia yo estaba en el proceso de obtener mi residencia permanente, entonces no pude hablar, no pude viajar a México durante un par de años y finalmente cuando pude volver el año pasado, dije, bueno, ¿por qué las personas están hablando de esto? ¿O qué son estas cosas? ¿Qué están hablando? ¿Qué están comiendo? ¿Esta otra comida? Entonces tuve esta conversación con otra persona. Yo encuentro productos aquí en las tiendas mexicanas que ya no encuentro en México, porque tenemos como una relación, son como productos de nostalgia. Esas cosas como que te hacen sentir como que estás conectada y esos productos ya no se consumen siquiera en México. Entonces las culturas también van cambiando. Entonces, cómo abrimos o cómo, qué tan abiertos o qué cerrados, tan cerrados estamos frente a eso. Y el patrón histórico era que la primera generación nacida en Estados Unidos todavía tenía una conexión con sus padres, madres que hablaban el idioma, y la próxima generación perdía esa conexión y ya para la tercera generación ya no podían hablar el mismo idioma que sus abuelas y abuelos hablaban, o bisabuelos y bisabuelas hablaban. Pero, por ejemplo, las comunidades que visité para estas entrevistas, los padres, los abuelos que habían vuelto a México, sus hijas adultas estaban trabajando en Estados Unidos, principalmente indocumentadas, eran esta primera generación, pero sus nietes eran ciudadanos estadounidenses y viajaban de vuelta. Era la tercera generación la que era la que mantenía viva la conexión con la cultura, con el idioma. Eso se sigue transmitiendo o preservando y uno ve entonces estos aviones que están llevando todos los nietes, pero las comunidades rurales en México las llevan a México para la Navidad todos los años. Muy bien, otras preguntas. Voy a ir hacia acá. Pero la cultura siempre está evolucionando y eso nos encanta a los historiadores mencionar eso. O cambiando, no sé si evolucionando, a veces desevolucionando, creo. Sí, sí, te entiendo, pero creo que lo opuesto también es cierto. Hay una controversia reciente cuando fueron a la Ciudad de México y tuvieron una conferencia de prensa y les preguntaban y les decían que solo comían de cierta manera, que no les gustaban ciertas cosas y muchas personas se enojaron con ellas. O tenemos el auge aquí en Estados Unidos de cómo el punto de las generaciones, de cómo se pierden las conexiones y creando su propia identidad. ¿Qué piensan sobre eso? ¿O cómo eso es parte del debate? No sé, no conozco ese evento del cual estás hablando, pero sí, es difícil. Yo lo veo con mi propio hijo y para aumentar la confusión, mi pobre hijo, mi esposo es griego de Grecia. Entonces tienes una doble, tengo un hijo que es mexicano, griego y americano. Entonces yo decía, tu, tu papá es de Atenas, tu papá es griego y mexicano y tú eres, y yo soy y él dijo, yo soy de Chapel Hill, soy chapelgileño. Lo dijo en español así, chapelgileño. Y es muy difícil decirle, tienes que comer esta comida o tienes que cocinar de esta manera. Él estuvo muy sorprendido
Y le divirtió mucho que yo hacía tortillas a mano, y algo que no hice nunca cuando estaba creciendo. Esa idea de que todos cocinan y hacen sus propias tortillas, eso no es verdad. Estamos haciendo nuestras tortillas, dijo, muy bien. Dijo, entonces, esta es parte de la transmisión de la cultura, que es mi cultura, que estoy transmitiendo a ellos, y también tengo la competencia de la otra cultura, porque él viene con sus ideas de Grecia y que le gusta más. Y no, yo creo que eso es un maravilloso ejemplo de la manera en que el mundo siempre es algo multicultural, ahí mismo con tu hijo. Ana, yo quería preguntarte si podías responder a la pregunta de cómo la identidad se puede mantener en el tiempo cuando las personas son desplazadas de su lugar de origen. Sí, claro, en mi plática antes yo estaba hablando sobre grupos de afrocolombianos que han sido desplazados de su región de residencia por la conflicto armada en Colombia. Y una de las maneras en que la comunidad podía conectar con el pasado profundo y sus legados es a través de conmemorar y contar la historia de la esclavitud. Un aspecto de los tapices que no comenté mucho el día de hoy incluye imágenes de barcos que representan el pasaje, el viaje de los esclavos, las experiencias de la esclavitud que se, que se remonta varios siglos para estas mismas comunidades. Una de los pueblos a pueblos vecinos de Mampuján, que es de donde venían las tejedoras. Es un pueblo que mencioné brevemente, que fue fundado en el siglo XVII por personas que huyeron de esclavitud. El pueblo sigue hoy, es San Basilio Tepaneque, y es un pueblo donde la gente habla su propio idioma criollo, que es una mezcla de bantú y otros lenguas de África Occidental mezclado con español. Se llama palenquero y es el único idioma criollo basado en español. Las personas que se criaron en San Basilio hablaron ese idioma, enfrentan discriminación cuando salen de su pueblo y van a ciudades más grandes como Cartagena o Barranquilla, donde español es el idioma principal, pero muchas de esas comunidades están manteniendo tradiciones de contar historias en el idioma palenquero y también a través de publicar libros de cocina, publicando recetas del pueblo que las mujeres y las niñas aprendieron de sus antepasados. Entonces tienen libros de cocina trilingües que tiene palenquero, español e inglés. Y este libro de cocina ganó el premio más grande mundial para libros de cocina. No me acuerdo qué año fue, creo que 2014, compitiendo con chefs grandes franceses y así. Entonces son muy activos en en compilar y sistematizar sus experiencias a través de la palabra escrita. Entonces, identidad y comida es muy importante para cualquier comunidad y es fascinante que remontarían a las memorias de los ancestros que fueron esclavizados y tomados de su tierra. Eso siempre digo a mis estudiantes, ustedes creen que se lo llevan difícil, pero es mucho más. Otra pregunta, sí, otra área que no se ha discutido realmente es la comunicación que tenemos ahora, que antes nunca teníamos. Cuando yo fui a Europa en la universidad, desde Chapel Hill tenías que hacer una cita en la oficina de correos para hablar a los Estados Unidos y ahora hablo con mi hija por WhatsApp gratis. Entonces, es muy importante lo que dijiste, preservar lo pasado, pero también hacia adelante, migrantes. Ahora los migrantes pueden tener un teléfono, no es necesario que el gobierno lo apruebe como una licencia de manejo
manejar. Entonces, uno de los cambios grandes de migrantes es la comunicación y la habilidad de la gente de saber lo que está pasando en otras partes del mundo. Y me gustaría que comentaran sobre eso. Se me hace que deberían de hacer una diferencia de cómo se relacionan con su lugar de origen eh, después de su viaje. Entonces, eso afecta cómo pueden adaptar los migrantes. Definitivamente, la disponibilidad de ah, ah, esos apps que son gratis y en el momento que uno quiera para poder comunicarse con su comunidad, eso ha cambiado todo. En el área que yo estudio, eso ha cambiado las cosas bastante. Es porque la gente tiene una salud de telesalud con alguien en su comunidad y pueden hablar de su puede tener una plática con su proveedor de salud en su país de origen y la persona puede, el proveedor de salud puede mandarles por correo su medicamento. Y no solo es por acceso eh, sino que acceso a servicio médico, sino que quieren hablar con la persona que ya conocen y en quien tienen confianza. En lugar de hablar con tu familia una vez por semana, como antes, ahora les puedes hablar todos los días, puedes mantener el contacto. Y yo puedo hablar de eso, esa experiencia personalmente. Hace 16 años yo hablaba con mi familia una vez por semana y ahora estoy en contacto WhatsApp con mi mamá varias veces al día diciendo, ¿cuánta sal le pones a tal comida? Eso realmente cambia las cosas. Puedes hablarle a tu mamá con cosas regulares que hablarías tu mamá. Sí, cuando pensamos de migración en los principios del siglo XIX de Europa a Estados Unidos, había cero comunicación. Es un cambio muy grande. Bueno, ya estamos, ya terminamos de, de tiempo. Quiero agradecer, perdón, no escuché el nombre, pero él está comunicando con familias de habla español en Durham y ha de ver varias familias que están muy vulnerables. Entonces quiero que sepan que él está trayendo mucha experiencia vivencial a esta conversación. Y también agradezco a todos los que están aquí. Por favor, si hay un formato de evaluación en su paquete, si podrían llenarlo. Y también quiero agradecer a todos ustedes que han sido parte de esta conversación y también nuestros intérpretes. Voy a hablar muy pausadamente y voy a decir muchas gracias por ser parte de eso. Lo hemos grabado, esperamos compartirlo con otras comunidades, pero sobre todo quiero agradecer a Laura Villatores y Ana Campo por su información increíble. Muchas gracias por invitarnos. Y deja decir que por una persona, ah, eh, parte del personal de hace mucho tiempo en Chapel Hill, es muy importante para mí ver que la siguiente generación va a seguir, mantener hacia adelante ah, lo que es Chapel Hill. Hay muchos cambios, el director se está cambiando, pero el corazón de esta universidad es increíble y ustedes van a seguir este trabajo. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.